Buenas tardes, ¿cómo andan del otro lado? Aquí estamos junto al padre Luis Chumpem. Hoy vamos a hablar un poco de qué es ser sacerdote, es un cura, un sacerdote de Perú, eh, y vamos a estar conversando con él sobre diversos temas. Hay una temática que irrumpió en el día de ayer que tiene que ver con la situación política y social, con todo lo que sucedió con Pedro Castillo y la cuestión del Congreso, y el padre de muy buena manera quiere darnos unas palabras sobre esto. Así que sin más, vamos a agregar a el padre. Aquí estamos. Hola padre, buenas noches. Muy buenas noches a ti, Pablo, y a todos los que te siguen en tu canal y en tus redes sociales. Para mí es un honor estar aquí. Bueno, ya hace poco te he entrevistado, ahora me toca ser entrevistado. Exactamente, exactamente. Bueno, si tenemos a alguien de gente del otro lado y nos puede decir si está saliendo bien esto, porque estaba con eco la última vez que hice un vivo por aquí con el padre Carlos Spam, entonces si sale con eco, esperemos que no salga con eco, si no nos dicen del otro lado. Bueno, padre, si te parece, hacemos una oración. Nos regalás una, como dirían en Colombia, una oración. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, padre, muy bien. Muchas gracias por la oración, para arrancar como se debe en este Día de la Inmaculada. Y este tema no estaba obviamente previsto cuando nosotros coordinamos la entrevista hace más o menos unas semanas, unos 15 días, por temas de agenda. Y sucedió esto que sacudió un poco, ¿no? Es una cuestión desde lo político, que yo obviamente te pregunté antes si estabas dispuesto a hablar, porque por ahí no forzosamente tenés que querer hablar de estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasó en Perú? ¿Qué es lo que sucedió ayer con este señor Pedro Castillo, con el Congreso, con ese supuesto disolución del mismo y el toque de queda y después que termina preso? Bueno, ¿qué nos podés contar de esto? Y si lo querés vincular obviamente con la fe, con lo que vos quieras. Sí, bueno, sí, ya justo ayer hice un pequeño video comentando acerca de esto, pero invitando a todos a la oración. En nuestro país no es la primera vez que se hace un golpe así disolviendo el Congreso. Ya en el año 93, con 90, sí, 92, 93, con el presidente Alberto Fujimori ya se hizo de algún modo. La diferencia es que Fujimori tenía el respaldo de los militares y claro, le determinaron un autogolpe porque no estaba justamente contemplado eso en la Constitución. A diferencia de la Constitución del 93 en adelante, que de alguna manera sí contemplaba en qué estados, mejor dicho, en qué momentos se podría disolver el Congreso, ¿no? En algunas oportunidades, en algunas cosas, especialmente cuando el Congreso no da su cuestión de confianza en dos ocasiones al gabinete del presidente. Bueno, no soy un experto en Constitución, pero más o menos es la información que manejo. El presidente en Vizcarra también en el año 2019 aplicó esta norma y disolvió el Congreso de ese entonces, convocando elecciones congresales. Ahora, cuando ingresó Pedro Castillo, obviamente no fue un gobierno que todos querían. Fue un presidente que ingresó en algunos casos más porque hubo gente que odiaba a la otra candidata, que es Keiko Fujimori. Pero bueno, él ganó las elecciones por la mínima diferencia y obviamente pues tenía todo un ideario comunista, socialista dentro de lo que era su plan de gobierno, porque el partido que lo representaba pues tenía todo ese ideario. Y obviamente en estos años que ha estado gobernando, bueno, casi un año y un poco más, se han encontrado elementos de corrupción en su gobierno, donde ha favorecido a ciertos familiares y algunos actos que pues ustedes pueden buscar también en las noticias, lo que llevó al Congreso a querer presentar moción de vacancia, ¿no? Bueno, se presentó dos primeras mociones de vacancia que no tuvo ningún efecto, que no tuvieron la aprobación de los congresistas, bueno, al menos de una buena parte. Se necesitaban 87 votos, pero siempre salía la mayoría debajo de la valla de lo que se necesitaban. Luego de algunas revelaciones que ha habido en esta última semana, pues se quiso vacar al presidente por incapacidad moral.
y había algunos funcionarios cercanos a él que ya estaban revelando ciertas cosas de corrupción, ¿no? Que no se habían conocido antes. Entonces se había planteado la moción de vacancia, mejor dicho, el debate para el día de ayer, 7 de diciembre. Y todos estamos esperando, ¿no?, que el Congreso debatiera y a ver si llegaban a los 87 votos para que vacuen al presidente Castillo. El detalle es que antes de que ocurriera eso, justamente ayer, porque en sí el debate era para la tarde, ¿no? Más o menos a eso de las 15 horas, 3 de la tarde. Resulta que eso del mediodía, más o menos, yo recuerdo que estaba llegando de una comunidad a hacer misa y veo mi celular, mi móvil, y sale, ¿no?, que el presidente Castillo ha disuelto el Congreso. Ok. Ahora, ¿qué pasa con esta disolución? El Tribunal Constitucional no lo ratificó y dijo que era inconstitucional porque no había procedido conforme a la norma. Claro, días antes el Premier había ido al Congreso pidiendo la cuestión de confianza, pero tampoco se ajustaba a lo que la Constitución decía, ¿no? Bueno, según lo que incluso el Tribunal Constitucional respaldó al Congreso en caso ocurriera un tipo de disolución. Entonces, dicen que Pedro Castillo no actuó o no fue bien asesorado, que ya salió en evidencia, obviamente, que estaba actuando mal de alguna manera, ¿no? El hecho mismo que disuelve el Congreso cuando estaban por debatir la moción de vacancia dice mucho. Entonces, claro, como dicen, pisó el palito, disolvió el Congreso, intentó disolverlo, el Tribunal Constitucional no lo respaldó, el Congreso siguió sus funciones y adelantó el debate. Esto hizo que muchos congresistas que no estaban a favor, ¿no?, de la moción de vacancia estuvieran a favor debido a este golpe de Estado que intentó hacer el presidente. Y como es delito, entonces el presidente Castillo, una vez que fue aprobada la vacancia, lo que quiso hacer es irse a buscar asilo. Decían, no sé si será cierto, a la Embajada de México, por eso que hubo muchos ciudadanos que se pusieron en la Embajada de México para no dejarlo pasar. El detalle es que la policía lo pudo capturar a tiempo y llevarlo pues a la prefectura, ¿no?, para que sea juzgado, ¿no?, por el delito de golpe de Estado, ¿no? Bueno, tiene un nombre, pero los policías actuaron con la norma de la flagrancia del delito, ¿no? Entonces fueron a apresarlo, a detenerlo, ¿no? Y bueno, ya el otro ya saben qué historia es, ¿no? La historia de que asumió la vicepresidenta, que decía que iba a renunciar si es que vacaban al presidente Castillo, ¿no? Bueno, Dina Boluarte, el detalle es que es una persona que es izquierdista, progresista, es progre, acepta la Agenda 2030 y todo lo que venga de esa Agenda 2030, incluso la ideología de género, pro aborto y todas estas ideologías que tenemos, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿es más peligrosa Dina Boluarte que Castillo o es igual? Pero pienso que ante estas cosas creo que no es la mejor opción. Bueno, la Constitución, el Congreso ha hecho lo que la norma dicta, ¿no? Si es vacado el presidente, asume la vicepresidenta, ¿no? Algunos dicen que pudieron haber inhabilitado a Dina Boluarte, ¿no?, porque también había una denuncia en su contra, que después fue archivada, para que asumiese el presidente del Congreso actual y convocara a elecciones generales, que es lo que todos queremos, ¿no? Pero bueno, no se va a poder hacer por el momento. Ahora ha asumido Dina Boluarte, que no ha querido perder el honor, ¿no?, entre comillas, honor de ser la primera presidenta del Perú, ¿no? Pero claro, ha faltado su palabra, obviamente, de lo que ella decía. Y pienso que, bueno, no sé si será una buena presidenta, pero esperemos que Dios le ilumine. Ahora, pido oración por mi país y esperemos que la Agenda 2030 no se llegue a aplicar en nuestro país. Yo es lo que espero, ¿no? Ahora, si se aplica, al menos habrá que tener argumentos, habrá que tener herramientas para saber debatir y advertir, ¿no?, a la gente. Bueno, eso es lo que puedo decir a grandes rasgos de lo que ha pasado. Claro, todo esto ha ocasionado un poco de revuelo, un poco de intranquilidad en la población. Ahora hay un poco más de respiro, pero pienso que aún la marea sigue agitada y va a seguir agitada. Sí, a ver, Dina Boluarte, por lo que se comenta, es más de lo mismo. En cierto punto, algunos dicen que hasta peor, porque es una suerte de títere del globalismo, ¿no? Es como, por ejemplo, Macron, por ejemplo, Trudeau, etcétera. Entonces, implantaría todo en potencial en Perú, ¿no?, muchas más de estas
ideas progre o de estas normativas que están planteando en todos los países que obviamente están bajo este ala, entonces no se sabe si es mejor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, quería un poco con alguien que esté justamente en la misma tierra de lo que está sucediendo, que pueda dar un poco su visión, y toda la información que nos das, padre, es muy buena. Sí, una de Pasando las cosas sí, que, dale. para que agarre, una cosa que hizo Castillo cuando bueno, intentó disolver fue que también decretar toque de queda. Sí, Y bueno, no sé, no surtió efecto, obviamente, porque no era constitucional lo que hacía. Pero otra cosa que también yo escuchaba, bueno, Castillo comunista, pero no era progre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no tenía en cuenta lo de esta agenda, ¿no? Y era muy firme en lo que era el matrimonio, ¿no? Y la defensa de la vida, ¿no? En este caso sí, podríamos rescatar. En el caso de Dina Boluarte, pues no es así, ella sí es progre, ¿no? Tiene en cuenta lo que es el globalismo progresista. Miklos Lucas decía, ¿no? Que ahora la que ha ganado los caviares, ¿no? La caviarada, okay, como él mismo lo dice, sí. que son los que en realidad estarían pues poniendo, como se dice, los títeres, ¿no? Entonces han cambiado un títere por otro. Y bueno, al final Uh-huh. hay un grupo de personas que en realidad están dirigiendo el país desde abajo, que nosotros no nos damos cuenta, pero después de la algarabía, muchos de los que estamos siendo críticos en este sentido, pues estamos viendo las consecuencias y, mejor dicho, las futuras consecuencias que se pueden derivar, ¿no? de esta vacancia, ¿no? Pero bueno, ahí Ujú. cierro. Sí, sí, exactamente, sí, sí, adhiero a todas las palabras que vos estabas diciendo, padre. Bueno, entrando más en tema del título de este vivo, que es Ser sacerdote en tiempos posmodernos, hicimos esta introducción porque hay algo sustancial que está sucediendo en tu país, y que mejor alguien de primera mano que pueda comentarnos acerca de todo este hecho, que quieras o no, lo político y lo social está completamente atravesado en la vida de todos nosotros. Em, ¿Qué es ser sacerdote hoy? ¿Cómo es ser Bueno, sacerdote hoy? sí, no es tan fácil en los tiempos actuales ser sacerdote. Bueno, en realidad yo pienso que desde los inicios del cristianismo no siempre ha sido tan fácil estar al frente de la comunidad, ¿no? Y ser también, además, como soy sacerdote, también soy consagrado, porque pertenezco a una congregación religiosa, soy religioso. No es tampoco tan fácil quizás hacer una especial consagración, ¿no? Dentro de este contexto o de estas épocas. Entonces, ¿qué es el sacerdote para estos tiempos? Pues es ser un signo de contradicción bastante fuerte, tanto dentro de la sociedad como también de la familia, porque no siempre la familia va a estar de acuerdo con las decisiones que uno tome. Y además, como uno representa una institución, puede ser que haya familias familiares que tengan otros tipos de creencias, y al verte a ti, pues te vean quizás como una amenaza, o quizás tengan ciertos anticuerpos, o en todo caso te hablen de ciertas creencias, las que uno pues a veces mejor se queda callado porque sabe que no va a convencer a nadie. También implica que a veces nos vean como bichos raros por el hecho mismo de vivir el celibato y el voto de castidad, ¿no? Que para muchos puede ser imposible, pero yo digo, bueno, la gracia de Dios nos ayuda. Somos seres humanos, pero la gracia de Dios nos ayuda. Pero también hay cosas que debemos entender, ¿no? Que el sacerdote, que ese sacerdote el día de hoy es también, aparte de ser signo de contradicción, es también ser un hermano, es ser un padre, es ser alguien que pueda darle una visión de fe al dolor y al sufrimiento actual, ¿no? Ante personas que se acercan a nosotros, que, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos en sequía aquí en la serranía peruana. Entonces, ¿qué palabra yo le puedo dar a una persona que es campesina? Donde estoy ahora trabajando hay muchos campesinos, viven de la agricultura y de la ganadería. Entonces, ¿qué palabras yo puedo dirigirles a estas personas o qué respuestas puedo dar? Porque en el momento actual siempre te van a pedir muchas respuestas, y todos los cuestionamientos nos los van a dar a nosotros. Padre, ¿por qué esto? Padre, ¿por qué lo otro? Padre, ¿por qué si hacemos tantas misas rogativas, por qué no llueve? Y tantos otros cuestionamientos que puedan haber. Entonces, ese sacerdote hoy también implica estar preparado, implica ser hombre de oración, orar mucho más de lo que los cristianos puedan orar, ¿no? Los demás personas. Entonces, es también saber imponerte ante ciertas ideologías, sabiendo que vas a ser visto como un retrógrada, como un peligro quizás. Es simplemente entender de que en algunas ocasiones habrá gente que te deje de lado,
o gente que está muy cercana a ti, pues te traicione, ¿no? Son tantas cosas, pero también quiero rescatar lo bello, aparte de lo que he dicho, que tiene que ser hermano, padre, entender de que el premio está arriba, eso. Ser sacerdote también implica entender de que el premio está allá en el cielo, y que eso es lo que nosotros debemos hacer acordar a toda la gente, a todos los cristianos, ¿no? Que el premio está en la vida eterna. Ser sacerdote también es que te vean a ti como padre, que muchas veces que te digan en algunas ocasiones, padre, por usted he vuelto a la iglesia, bueno, no por usted, sino gracias a usted, como una vez una joven me lo dijo a mí, ¿no? Padre, gracias a usted yo he podido regresar a la iglesia, ¿no? Y no tanto porque yo haya sido el agente, ¿no? Sino solamente el instrumento porque Dios actuó a través de mí. Y es una de las cosas que reflexiono cuando se trata de valga la redundancia, reflexionar acerca del sí que uno da ante la pregunta de Dios si uno quiere ser ministro. Entonces, yo recuerdo que una vez me mandaron a un país al que yo nunca pensé ir, porque yo nunca pensé salir de mi país para hacer esta misión. Entonces fue algo de sorpresa porque recién me ordenaron y me mandaron para allá. Al inicio como que yo acepté ir, pero dentro de mí decía, pero ¿por qué acepté? ¿Por qué acepté? ¿Por qué acepté? Bueno, lo de siempre, ¿no? Llegando allá, pues hice lo que tenía que hacer. Y yo como trabajo mucho con jóvenes, pues me dediqué más a los jóvenes y todo, hasta que una joven me dijo, padre, gracias a usted, pues regresé a la iglesia y me contó su historia. Y claro, sí, obviamente, si no se hubiera acercado a Dios y a la iglesia, pues incluso puede ser que hasta no estuviera viva, ¿no? Entonces, por eso yo podría decir, según lo que he dicho ahora, eso es lo que es ser sacerdote en estos tiempos. No sé si he podido responder a la pregunta completamente, pero es lo que Por me sale demás. del corazón. Sí, 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 por demás, por demás, por demás. ¿Qué te llevó a ser sacerdote, no? Lo que quieras contar de eso. Muchas personas se preguntan, no, bueno, el llamado, yo tengo muchos pacientes que también, yo trabajo con mucho nicho religioso, católico, mismo aspirantes de hermanas, de monjas, he atendido a sacerdotes, pero algunos se hacen la pregunta, como son muy practicantes, y ¿cómo es esto del llamado? ¿Cómo te ha pasado a vos? En lo que quieras, obviamente, contarnos. Sí, normal, yo voy a contar todito, todo lo Ujú. que se pueda. Bueno, cada historia vocacional es distinta porque algunos reciben el llamado siendo niños, como en mi caso, otros en la adolescencia, y hay incluso otros, como el padre Meloni, que yo voy a entrevistar la próxima semana, que lo recibió casi a los 50 años, ¿no? Entonces hay diversos modos. Entonces, en mi caso, todo comenzó cuando yo tenía 8 años. Entonces, pero hay un antecedente, y esto yo lo quiero remontar hacia la conversión de mi papá. No, esto también lo hablé con Horacio Justo cuando me entrevistó. Entonces, mi padre perteneció a un partido comunista de Perú, Patria Roja. Desde adolescente le interesó mucho la política, e incluso él me comentó que en los años 70, me parece, no sé, bueno, un poco más, hubo una revuelta en los colegios y creo que él dirigió una de esas manifestaciones. No sé, uno que decía, o sea, mi papá era una persona muy líder, muy dirigente, estuvo en ese partido político, se volvió ateo, obviamente, como buen comunista, buen ateo, ¿no? Y claro, él sí luchaba por sus ideales propios, no rechazaba la violencia, pero sí, él sí apoyaba mucho esto de la ayuda de los pobres y todas estas cosas que a veces proclaman los partidos socialistas y comunistas. Estuvo 7 años así y uno de los puntos de quiebre que él tuvo, bueno, aparte de conocer a mi mamá, porque mi mamá lo llevaba a la iglesia en algunas ocasiones, fue cuando mi bisabuela enfermó de diabetes y tenía que operarla. Entonces el ateo se fue a rezar a la capilla, mi padre, y dice que estaba un crucificado, un crucifijo le dijo, bueno, si mi abuela sale bien de esta operación, pues yo te prometo que voy a creer en ti. Claro, previamente dijo, sabes que yo no creo en ti, ¿no? Pero si tú sanas, si tú ayudas a que mi abuela salga bien de la operación, pues voy a creer en ti y voy a ir caminando de Lima al Callao, que está súper lejos. Entonces, ¿qué pasó? Que mi bisabuela salió bien de la operación y él cumplió su promesa. Comenzó a creer en Dios y se fue caminando de Lima a Callao. Se fue a pie y está lejos, ¿no? De donde vivía él, en La Victoria, mi barrio también. Entonces, yo digo, ¿por qué me remonto a lo que fue la conversión de mi padre? Porque esto más o menos lo llevó a él a una búsqueda de Dios que se hizo patente luego de varios años en el año 98, no, en 1998, cuando de un momento a otro
yo comencé a darme cuenta que íbamos a misa todos los domingos, ¿no? Obviamente antes, cuando yo tenía 2 o 3 años, mi papá también me llevaba de alguna que otra ocasión a la iglesia de mi barrio, y él me comentaba que a mí me gustaba despedirme de todos los santos. Lo que yo sí recuerdo es que yo quería, como del lugar, entrar en el altar. ¿Y por qué? Porque me llamaba la atención la cruz, el crucifijo que estaba allí, que era muy grande y me llamaba la atención. Entonces yo, y papá le jalaba de la mano queriendo ir para ahí, pero mi papá no me dejaba, obviamente, porque yo era muy travieso. Pero me llamaba la atención. Yo pienso que es un antecedente, ¿no? De todo este llamado, el hecho mismo de que tuviera esa atracción, ¿no? A estas cosas. Mi tía también me decía que me gustaba mucho rezarle al niño Jesús y hacerle procesión. Dice que agarraba al niño Jesús, caminaba por la casa, le rezaba, le cantaba y bueno, también lo rompía por travieso. Pero eran antecedentes. Ahora volvamos a lo de mi padre, ¿no? En el año 98, de un momento a otro, íbamos a misa todos los domingos, desde enero de ese año, todos los domingos. Y hoy papá lo veía entrando a la sacristía, saliendo, hablando con el padre, hasta que mi papá me hizo la propuesta: ¿quieres ser monaguillo? ¿Quieres ser acólito? Sí. Claro, antes de ser acólito me puso en la Legión de María, en los semilleros, porque fue el primer grupo que integré, Legión de María. Mi papá también fue legionario, mi mamá también. Entonces, fui monaguillo gracias al padre Nicolás Todd, que paz descanse, de mi congregación. Entonces, ahí cuando comencé a colitar, a servir en el altar, justo en el comedor de mi parroquia, porque había un comedor popular, el cocinero, que en paz descanse también, me hizo la pregunta, así suelta, ¿no? ¿Y tú no quieres ser padrecito? Que es la típica pregunta que le hacen a todo monaguillo. ¿Quieres ser padrecito? Yo quiero ser militar. Bueno, ahora con el tamaño que tengo, porque mido 1,65, porque soy bajo de estatura, pues no hubiese podido, obviamente, ¿no? Quizás. Pero el detalle es que esa pregunta me comenzó a darme vueltas. O sea, de un momento a otro dije, no, yo voy a ser sacerdote. ¿Pero de qué congregación? Porque decía, ¿de qué? Y yo me acuerdo que siempre leía en la placa de mi parroquia, ¿no? Hay una placa, ¿no? Con la dirección, Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, Parque 12 de octubre 2020 La Victoria. Y abajo, Congregación Oblatos de San José. Ya, yo voy a ser Oblato de San José. Entonces, ¿cuáles fueron los dos signos? Que mi vocación fue esa pregunta y esa placa. Entonces, ahí descubrí mis dos vocaciones de alguna manera: mi vocación a la vida religiosa como oblato de San José, y a mi vocación a la vida sacerdotal, que en esos momentos yo solamente entendía lo que era ser sacerdote, nada más, religioso no tanto. Y bueno, fui caminando tranquilamente en mi vida parroquial. Obviamente cuando llegó la pubertad vino mi crisis. Hay una cosa que yo no entendí de niño y era la coherencia de vida y la santidad. Así que cuando ingresé a la pubertad, pues no era muy coherente. Era monaguillo, defensor de la iglesia, infaltable en las misas dominicales, pero fuera de la iglesia como que era agresivo, me gustaba faltar el respeto a las chicas, no había un baile, me gustaba acercarme mucho a ellas y bueno, entonces también era muy colérico en esos tiempos, un poco rebelde me volví, pero iba a la iglesia, alababa al Señor, no tantas cosas, incluso participaba en retiros y convivencias vocacionales porque algunos ya sabían de mi inclinación vocacional, así que me invitaron. Hubo un sacerdote muy importante para mí, que es el padre Cristian Torres, que ahora está en Chile. Entonces, él me invitó a una primera convivencia vocacional cuando tenía 12 años, pero para mí el giro de 360 grados de mi conversión, no ya una conversión mucho más profunda, fue en el año 2004, cuando yo tenía 14 años. El mismo sacerdote que he mencionado me invitó a una convivencia vocacional por Semana Santa. Entonces, en esa convivencia vocacional por Semana Santa, pues no sé cómo explicarlo porque es algo que uno no puede explicar porque es un acontecimiento muy importante. O sea, Dios cuando actúa, uno no sabe cómo explicarlo, pero lo que sabe es que cambié. Lo que yo sé es que cambié. Que yo entendí, mejor dicho, que para ser sacerdote y religioso primero tenía que ser buen cristiano. Y es allí como decidí, pues bueno, sí, hay que ser coherente, hay que buscar eliminar aquello que me aleja de Dios, y había muchas cosas que me alejaban de Dios. Incluso a veces mis compañeros, amigos de colegio y profesores me decían, tú eres acólito y te portas de esta forma, o tú quieres ser sacerdote y te portas de esta manera. Entonces hubo un cambio en mí que lo notaron muchos, y pues incluso contando una anécdota, cuando bajé de la combi, ahí decimos combi, ¿no? Un bus pequeño, microbús, bueno, de los hermanos, ¿no? Que me habían llevado y ya me estaban devolviendo a la parroquia, bajé con mis amigos con los que habíamos ido a la convivencia
y justo pasó una chica en minifalda, ni la miré, pasé de largo. Porque yo entendí, no, yo quiero cambiar, quiero ser otra persona, quiero de verdaderamente convertirme, quiero ser buen cristiano, que para ser después un buen consagrado, entonces desde ahí tomé esa decisión. Claro que luego cometí algunas exageraciones, que necesité mucho de un director espiritual o de algunas personas que me dijeran, mira, ten cuidado con esto, no exageres tanto, que también tienes deberes en tu casa, mira que no está mal que quizás bailes un poquito, que no está mal pues que un brindis, un pequeño vino, no pasa nada. Entonces, lo que sí, pues fui dando cuenta que, bueno, hay que evitar el pecado, hay que evitar las ocasiones de pecado, ser buen amigo, tratar de ser extraordinario en las cosas ordinarias, como decía San José Marelo. Entonces, desde ahí comencé, pues, a entrar en razón, ¿no? Y pues ahora estoy acá. Me ingresé al preseminario el 3 de enero del año 2007 a las 4 de la tarde, ¿no? Ujú. Y hasta ahora estoy acá. A, lo- Hice y a los mis primeros 17 años, ¿no? votos. A los 17 Sí, años. más o 17 Ujú. años, sí, exactamente. Hice mis primeros votos en el 2011, el 26 de febrero, y mis votos perpetuos el 25 de marzo, y me ordené sacerdote hace 6 años, el 6 de febrero del 2015, con 25 años y 9 meses. Muy joven, muy joven. A ver, eh, para que vean, yo estoy tomando nota de muchas cosas que va diciendo el padre que son súper interesantes. Nosotros teníamos algunas preguntas estipuladas, pero la idea era un poco esto. A ver, toda la información que arrojaste es súper importante porque a mí, desde mi ámbito, me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Me estás Primero, analizando. no te estoy analizando, pero me parece interesante para que la gente pueda entender ciertas cosas. Tu vocación parte de lo prenatal, punto número uno. Es decir, un padre que sufre, o sea, positivamente una conversión, ¿no? O un padre ateo, un padre que levantaba banderas que opuestas a las que vos levantás hoy, por lo que entiendo, y las opuestas a las que yo levanto. Tiene estos pedidos. Yo tengo también un amigo muy cercano que tuvo una situación muy similar, una enfermedad de la mujer, y en un sanatorio dedicado a la Virgen María aquí en Argentina, en una habitación, mirándola a los ojos, le dice, es un testimonio muy fuerte, ¿no? Si vos la salvás, yo hago todo lo que me pidas, y es el día de hoy que es una persona recontra, súper, mega devota de la Virgen María, no, no es sacerdote, sino tiene una familia, obviamente, pero esto lo escucho mucho, ¿no? Este pedido que Dios lo concede, y eso también es un misterio, porque muchas veces uno pide cosas y no forzosamente siempre obtiene el éxito, ¿no? Como decías, los campesinos que necesitan que llueva y hacen 200 oraciones y no pasa nada. Bueno, eso es como un misterio, que después estaría bueno, padre, que vos lo puedas explicar si es que hay algún tipo de explicación. A veces buscamos la racionalidad y en las cuestiones de fe, a veces racionalidad como que a veces carece un poco en algunos momentos. Yo iba notando una pregunta cuando ibas hablando que es, ¿en algún momento tuvo dudas? ¿En algún momento apareció la duda? Bueno, aparece la duda ¿cuándo? En la adolescencia. En la adolescencia, esta crisis de identidad que aparece, donde el niño que era monaguillo, que estaba convencido, que había visto la placa, que había visto, ¿no?, los oblatos, y después empieza todo, ¿no?, el duelo por el propio cuerpo, el duelo por los padres, el duelo por esos tres duelos que tiene el adolescente sobre todo, y la incoherencia, ¿no? Por un lado voy, rezo el rosario o hago lo que tengo que hacer, y después por fuera algunas conductas típicas de adolescente, obviamente, ¿no? Y es muy interesante que cuando vos bajás de esta combi, aparece la tentación, ¿no? Aparece el maligno disfrazado de la mujer con minifalda. Esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante cómo el otro día un sacerdote amigo contaba de una monja que tiene visiones, y les mostraba cómo los sacerdotes, Jesús les mostraba cómo los sacerdotes eran atacados antes de ordenarse para que no se ordenen, ¿no? No recuerdo bien el nombre, Bridget Mackenzie o algo así es el nombre de esta monja, de esta hermana, y aquí hubo un ataque manifiesto, ¿no? Vos podrías haber mirado, la cabeza se iba de nuevo para todas estas dudas, o volver a la crisis, y el maligno se mete ahí en la tentación ordinaria de una persona que camina, y justo en el momento que bajabas de la combi, y vos te mantuviste ahí como muy firme en esa tentación, y dijiste, el camino del Señor es este. Para la gente que por ahí no comprende bien, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote y un religioso? Ya ven. Bueno, podemos hacer las dos cosas, pero el detalle es que un religioso es aquel que hace los votos de
pobreza, castidad y obediencia, y pertenece pues a una orden religiosa o congregación religiosa. Obviamente la historia de la vida religiosa se remonta más o menos en los primeros siglos del cristianismo, pero de manera muy concreta en el siglo V, ya con San Benito de Nurcia, ¿no? Y es el padre del monacato de Occidente, y Podemos en el Oriente con San Pacomio, San Basilio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hacían los religiosos de esos tiempos? Los ermitaños, ¿no? Porque empezó primero la vida eremética, comenzaron a juntarse en comunidades, ¿no? Formándose novios, ¿no? Que era la vida monacal cenobítica, es decir, vivían en comunidad, no formaban familia, sino que querían, ¿qué cosa? Pues hacer lo que, ¿cómo se diría? Ir mostrando a todo el mundo cómo sería la vida sobrenatural. Entonces, por eso evitaban casarse, no se casaban, porque en la vida futura seremos como ángeles. Y además también tenía la idea de dedicarse por entero a las cosas de Dios, ¿no? Primero inició la vida monacal en el claustro, luego los monjes también salían porque tenían que evangelizar. Vino las órdenes mendicantes, que fue otra visión de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque ya no solamente se quedan en los claustros, sino que salían de los claustros a hacer evangelización, formación, y así va evolucionando hasta que, bueno, ya se vienen las estructuras más simples, que son las congregaciones religiosas, de las que yo pertenezco. Y claro, lo que nos hace religiosos son los votos y la pertenencia a una familia religiosa, el vivir en comunidad. En mi caso, como no soy monje, soy religioso de vida activa, eh, tengo un apostolado, ¿no? Tenemos una espiritualidad propia, y en nuestro apostolado pues plasmamos esa espiritualidad josefina mareliana, ¿no? Nosotros somos oblatos de San José, así que como San José cuidó al niño Jesús, cuidamos la educación de los jóvenes, cuidamos las misiones en las parroquias, no asumimos parroquias, y la devoción de la difusión de la devoción a San José. Ahora, los franciscanos, por ejemplo, tienen otro tipo de trabajo, otro tipo de apostolado y otro tipo de vivencia, ¿no? Ellos enfatizan mucho la pobreza. Los dominicos también, ellos mucho la formación, ¿no? Intelectual de los sacerdotes, de todo el pueblo cristiano. Y hay otras manifestaciones, por ejemplo, las sociedades de vida apostólica, y puedo poner el ejemplo del padre Javier Olivera Rabasi, que ha fundado la Orden San Elías, ¿no? Con una tarea propia. Entonces, ahora, hay congregaciones religiosas que sí permiten que sus miembros sean sacerdotes. Entonces, aparte de tener los votos, podemos también asumir la vida sacerdotal, ¿no? Por eso que me han ordenado sacerdote y tengo estas dos vocaciones. Ahora bien, hay personas que forman parte del clero diocesano. ¿Qué significa eso? De que tienen obediencia al obispo. Es decir, el obispo, que es pastor de una diócesis, tiene su propio seminario para formar sus propios sacerdotes, que están al servicio de esa diócesis. Entonces ellos solo son sacerdotes, van a este seminario, se preparan para ser sacerdotes, y una vez que terminan su formación son ordenados diáconos y luego sacerdotes, y se dedican pues al servicio de la diócesis y tienen obediencia al obispo. Nosotros, los religiosos, tenemos obediencia al superior. Y como sacerdotes también tenemos que tener obediencia en lo pastoral al obispo, porque es el obispo el que nos da las licencias para poder ejercer nuestro sacerdocio en su territorio, ¿no? Pero cuestiones disciplinarias, cuestiones de cambios, todo al superior, ¿no? Todo al superior, tanto al superior general provincial como al superior local de la comunidad, ¿no? Les tenemos obediencia. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, 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 no, insisto, por demás, ¿no? Porque das una explicación muy detallada de cada una de las preguntas, así que buenísimo. Em, ¿Se puede decir que hay menos vocaciones hoy sacerdotales? ¿Hay menos aspirantes? ¿O no? ¿O esto es un rumor falso? Sí, antes de seguir, Sí, remontándome las preguntas que tú hacías, más que todo hay una cosa que me olvidé decir, ¿no? Que mi sí, papá es sí. más católico que yo. Que Ok, incluso hasta hace las oraciones que yo hago, las laudes, la liturgia de las horas, laudes, vísperas completas, se las hace, ¿no? Incluso cuando está de viaje, para no llevar todo el breviario, me pidió que le descargase la aplicación, ¿no? Para cuando está de viaje pueda rezar, ¿no? Pero es siempre con su breviario. Y también una cosa que no mencioné, mi mamá. Mi mamá, que tiene que ver en todo esto, mucho. Ella fue la que me enseñó a hacer el rosario. Ella fue la que, cuando mi papá pues tomó la decisión de ir a la parroquia, ella era la encargada de alistarnos y llevarnos todos juntos de la manito, porque éramos tres hermanos, somos tres hermanos, hacia la iglesia, ¿no?
Entonces ella también tuvo un papel muy fundamental para mí, ¿no? En cuestión de consejos, en cuestión de comprensión, cuestión de también de saber orar. La insistencia, cuando mi papá iba de viaje, pues ella era la que se hacía cargo de ver, ¿no? Que sí, verdaderamente seamos buenos cristianos. Entonces mis padres, ambos, respetaron mi vocación y nunca se opusieron, ¿no? Ahora, la pregunta que tú me hacías será si es que hay pocas vocaciones. Exacto. Dependerá mucho de la región. Por ejemplo, mi congregación está sufriendo acá en el Perú, digo en el Perú, está sufriendo por una crisis, ¿no? De vocaciones. Y también es una crisis que he podido ver en otras congregaciones, como también en algunos seminarios diocesanos. Y no solamente hablo de crisis de jóvenes que se pregunten o se cuestionen si es que Dios les llama, sino que hay algo mucho más preocupante, es que hay sacerdotes religiosos y religiosas que están dejando los hábitos y que se ha dado mucho pues en nuestros últimos años. Entonces yo puedo decir si es que hay pocas vocaciones o crisis, yo digo que en el Perú de alguna manera sí hay crisis vocacionales. No sé si lo habrá en Colombia, en Venezuela, en otros lugares. Otro lugar donde yo puedo decir que sí hay crisis de vocaciones en algunos lugares, al menos en alguna diócesis de Castilla y León. Sí, hay también crisis vocacionales en la parte de España, ¿no? A excepción de Toledo, que Toledo sí todavía mantiene su número de seminaristas, pero en varias localidades de Castilla y León, hablo especialmente en Salamanca, hay crisis de vocaciones, ¿no? Incluso el obispo de ahí, el que salió de Salamanca el año pasado, decía que en sus 18 años de gobierno había enterrado a 100 sacerdotes y había ordenado solamente 10 en esa parte de Europa. Wow. Wow. En mi congregación, la crisis recién se han comenzado a notar desde el 2014, porque ya hasta hasta el año 2007, 2008, había bastantes seminaristas. Yo ingresé, mi grupo cuando ingresó éramos 39. De esos 39 solamente quedamos 4 o 5 nada más. Bajo Pero porcentaje, sí, ¿no? Sí. bajo porcentaje, sí. Ujú. Pero de que a partir de 2014 o 2015 en mi congregación sí hubo crisis. Donde sí se puede decir que hay bastantes vocaciones hasta ahora es en la India y en Filipinas, que ahí tienes para exportar sacerdotes. Y sí, bueno, lamentablemente sí, hoy sí hay una crisis vocacional, pero hay que apuntar siempre con esperanza a que el Señor nos proveerá, ¿no? De abundantes y buenas vocaciones, ¿no? Bueno, no hay que ver solo la cantidad, sino también la calidad, así que hay que pedirle vocaciones abundantes, pero también perseverantes, que es lo que más necesitamos. En tu hipótesis, ¿por qué pensás que se da esto? De que en este tiempo histórico, ¿no? Insisto, el título del vivo, ser sacerdote en un tiempo posmoderno, que tiene características particulares, que si querés, padre, podés describir alguna. ¿Por qué pensás o hipotetizás que se está dando esto de o la falta de la vocación o ya en el camino dejar como quien deja, no sé, una materia en la universidad, ¿no? Como si fuese algo muy sencillo o como quien deja un matrimonio, ¿no? A partir del divorcio, bueno, la verdad que si hay algún problema lo solucionamos fácil, ¿no? Ponemos dos abogados y ponemos la firma y ya todo se disuelve, se arman las familias ensabladas, etcétera, etcétera, etcétera. En esta cultura de la inmediatez y lo que aparentemente todo se puede. ¿Cómo lo ves vos? Primero, yo creo que una de las razones es la crisis en la familia, ¿no? Entonces, creo que esta crisis se llegó a agudizar mucho más desde los años 60 con la revolución sexual. ¿Por qué? Porque ya pues comenzaron a haber menos familias numerosas, ¿no? Porque cuando había familias numerosas, obvio que no tenían problema los papás pues en mostrarles, ¿no? El camino de la vida religiosa. Y otra cosa que es mucho más, que entra más en crisis de esta familia es con respecto a la educación cristiana en el hogar. Entonces, no se ve mucho esta formación cristiana en el hogar y quizás esto hace que muchos jóvenes no vean pues la vida religiosa sacerdotal como una opción. La otra cosa es que también en este mundo que está donde se enfatiza mucho el éxito profesional, pues hay padres que inculcan a sus hijos, pues bueno, ten una carrera, ten esto, ten lo otro, gana mucho dinero, ten un mejor porvenir que nosotros, vive mejor que nosotros,
Y en algunas ocasiones ha pasado que cuando he querido llevar, entre comillas, a un joven al seminario, pues algunos me han puesto la oposición, pero es que yo quiero algo mejor para mi hijo. Le digo, perdón. Y Qué claro, le mejor, trataré de ¿no? explicar, sí, le Qué digo, mejor. Sí, 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 se trataré de genera esa explicarle. pregunta. ¿Sí? Yo le decía al chico, ¿no? Bueno, al señor en algunas ocasiones, en algunos padres, bueno, recuerden que al final es su hijo el que va a decidir, ¿no? Qué camino seguir. Si él quiere ser profesional, que lo sea. Si él quiere ser sacerdote, tengan en cuenta que también será profesional, porque estudiamos teología y alguna cosa afín, ¿no? O sea, tendremos algo con que sustentarnos, o sea, no es como ustedes lo piensan, nuestro éxito no es como el de ustedes, que ustedes piensan, nosotros tenemos la visión de otro tipo de éxito, simplemente hacemos lo que el Señor quiere de nosotros y va a ver usted, Señor, que va a tener una mayor alegría en ver a su hija pues en el convento, ver a su hijo en el seminario, en una casa religiosa. Hay otra cosa que también es bueno decirlo, y es que también cada congregación religiosa y cada diócesis tiene que examinarse a sí mismo y ver si es que los miembros somos coherentes con lo que creemos, con lo que decimos. Una de las cosas que me decían a mí, ¿no? Cómo el Señor va a enviar vocaciones a una diócesis o congregación donde los sacerdotes o religiosos o religiosas no son testimonio de fe, ¿no? O son un antitestimonio, o en caso de la comunidad ve que se pelean. No digo cosas, no es un cuento chino, sino que sí, a veces sucede, somos seres humanos y a veces se pueden manifestar incoherencias. Entonces, eso también como que hace que los jóvenes pues no vean tampoco la vida religiosa como una opción, o mejor dicho, eso hace que también no haya quizás abundantes vocaciones como lo esperamos. Otra cosa también que está pasando ahora es las ideologías de ahora, ¿no? El globalismo progresista, lo que estábamos hablando al inicio. ¿Por qué? Porque esta crisis de identidad se va acentuando más. Y una cosa que también estoy viendo es que hay chicos que tienen bastantes heridas interiores. Entonces es muy difícil que un joven que haya sido abusado sexualmente, por ejemplo, si es que no ha sanado esa herida, va a ser bien difícil que asuma un ministerio o que asuma unos votos, ¿no? Que asuma el sacerdocio, la vida consagrada. Y es más, es bien difícil que pueda hacer ejercicio de su vida cristiana con normalidad. Entonces, he notado también incluso en algunos aspirantes, seminaristas que tienen heridas, así que tienen que sanar. Y si no lo sanan a tiempo, obviamente no van a perseverar. ¿Por qué? Porque les va a ser un poco difícil entender la misericordia de Dios, les va a ser un poco difícil luchar contra su propia depresión, porque la depresión y ansiedad se hacen patentes en ellos, en un momento a otro se sienten tristes, padre, no sé por qué me siento triste. Y eso me llevó a hacer mi tesis también de licenciatura con respecto a esto, la sanación y reconciliación. Entonces también está en esta parte, ¿no? Aparte de las ideologías reinantes, también esta parte de que hay muchos jóvenes que tienen muchas heridas por sanar por crisis en la familia, por violencia familiar, abandono de padre, madre, familias inestables, como también otro tipo de heridas que han sufrido durante toda la vida, durante su infancia especialmente. Entonces, todo esto que he dicho, pues se junta y ya se provoca, ¿no? Una crisis que también puedo hablar acerca de la crisis de la iglesia. O sea, también dentro de la iglesia hay una crisis, lamentablemente, y se está aceptando de alguna manera ciertas ideologías. No lo niego. Me preocupó mucho cuando Pablo Muñoz Iturrieta denunció, ¿no? Que en la JMJ de Lisboa se está adoptando la Agenda Agenda. 2030. Sí, Entonces, digo, si estamos con estas cosas, pues va a ser un poco difícil. Y otra cosa también es la crisis de la maternidad, ¿no? Ya muchas chicas ya no quieren ser madres o retrasan mucho la maternidad, chicos que no son idóneos quizás para aceptar el matrimonio total. ¿Por qué? Porque, como digo a mis feligreses, del matrimonio salen las vocaciones. Y si no hay buenos matrimonios, si no hay buenas familias, si no se forma la familia, si no se forma al chico desde niño, no al joven que tiene que ser un buen esposo, un buen padre, entonces va a ser difícil que incluso haya nacimientos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, he dicho un montón de cosas, pero en todo impecable. eso, pues Ujú. yo veo esta crisis vocacional, sí. Sí, 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 impecable porque fuiste agregando muchos actores, ¿no? La crisis familiar es clave hoy, yo lo veo en las consultas todo el tiempo.
Y se toma como mal visto que un hijo pueda ser monja, sacerdote, religioso, ¿no? Les espero algo mejor de ellos, ¿no? Como si fuese, ¿no?, algo malo. En realidad es lo más alto, que yo sería feliz si mi hija quisiera ser monja. Y algunos me miran como diciendo, estás recontra loco. Pero claro, porque la vara de medición tiene que ver con la materia, tiene que ver con el materialismo propiamente dicho, donde el éxito te lo da la cantidad de galardones, títulos, maestrías, doctorados y el dinero en la cuenta bancaria a fin de mes. No te lo da la vida espiritual, ¿no? Aparentemente, porque hoy el mundo está atravesado por la materia. Entendamos que todo el entramado a nivel global, por lo cual un efecto es la baja de las vocaciones o dejar las vocaciones cuando están en actividad, que los niños salgan de una familia con muy poca formación o con ni siquiera saber cuál es su propia identidad o ni siquiera saber qué sexualidad aparentemente tienen porque lo mezclan con el género y hacen todas estas cuestiones. Mandar a los niños a la escuela hoy es un gran problema porque no sabes con qué te encontrás del otro lado, inclusive en escuelas que tienen el título de católicas, enseñan absolutamente cualquier cosa. Y el punto clave me parece que muchos no terminamos muy bien a veces de entender, más allá de que podamos hipotetizar, y obviamente que es algo comprometido, es comprometida la pregunta o la reflexión, es qué está pasando a nivel de iglesia con esta, que se ha metido la ideología, ¿no? La JMJ con la Agenda 2030, hasta con los mismos tipografías, los mismos colores. O sea, el otro día en una misa que yo estaba aquí, había una estola casi cuasi con la bandera LGBT. Me parece horroroso, obviamente, y van a salir a matarme muchos después cuando esto se pueda viralizar un poco más. Pero ¿qué está pasando? O sea, obviamente que donde está la gracia, donde está Dios, el maligno va a querer atacar muchísimo más, ¿no? Donde está la luz va a querer ir a la oscuridad y eso está clarísimo. ¿Qué pensás vos que está pasando si querés como meterte en este tema un poquito más? Estamos, la verdad que volamos, quedan más o menos unos 15 minutos porque no quiero pasarme el horario que establecí con vos, padre, una hora, porque sé que tenés otras actividades. Y quedaron un montón de preguntas, podemos hacer una versión 2 en otro momento, si tú quieres, pero ¿por qué se ha abierto las puertas, ¿no?, de todas estas cosas tan macabras? Sí, cuando yo comencé a estudiar la filosofía y la teología, como que siempre escuchaba hablar algo del posconcilio, ¿no? Del posconcilio. Entonces, yo me ponía a pensar, pero ¿qué pasa? Y te comenzaban a comentar, sí, lo que pasa es que el concilio se entendió mal, muchos sacerdotes o religiosos dejaron los hábitos. Como que después se hacía eco también una frase de Pablo VI, ¿no? Como que se ha abierto un boquete y el humo de Satanás ha ingresado a la iglesia. Y una de las cosas que me he dado mucha cuenta es que se ha perdido mucho el sentido de lo sagrado, ¿no? Y dentro de esta pérdida del sentido de lo sagrado es también ver la liturgia como un espacio de entretenimiento. Y lo más importante, a mi parecer, se ha descuidado mucho. Y creo que cuando uno descuida lo más importante dentro de la iglesia, bueno, todas las acciones son importantes, pero una acción por excelencia es la liturgia, dentro de ella la Santa Misa, dentro de ella también la oración. Entonces, cuando se descuidan estas cosas, como que no hay base. Y pienso que por ahí empezó el error. Ahora, no hablo de la reforma litúrgica, yo me refiero más que todo cuando se ha tomado la liturgia, quizás con una buena intención de atraer gente, pero cuando se le ha convertido más en un espacio de entretenimiento que en un espacio de encuentro con Dios. Y ese es el problema, a mi parecer, ¿no? Una de las cosas que se ha descuidado. Ok, si has cambiado esto, pero también puedes ir aceptando otros tipos de ideas. Entonces, algunos por justificar de que tenemos que ser muy open mind, muy abiertos de mente, entonces hay que aceptar ciertas opiniones de otros y es así como surgen algunas teologías, ¿no? No es que hable mal de una teología en particular, pero pienso que en su inicio la teología de la liberación cogió pues elementos marxistas. Y de hecho que una de las teologías de la liberación que hubo en el Perú hizo mucho daño en el sentido de que se descuidaba mucho la parte litúrgica, se descuidaba mucho la parte de la oración.
con el pretexto o con la justificación de darle de comer a los pobres, ¿no? Y con las típicas frases que aparecían. No basta solo con rezar, está bien, hay que actuar, sí, pero el detalle es que se entendía mal o muchos decían, entonces mejor no rezamos, mejor cerramos las iglesias, mejor, me decía un compañero mío que por su lugar quemaban los confesionarios, habían quemado confesionarios. ¿Por qué? Porque hay que servir a Cristo pobre, que está bien, sí, pero el detalle es que se habían olvidado del otro. Yo para servir a Cristo pobre, en los pobres tengo que comunicarme primero con el mismo Cristo pobre, que está ahí en la Eucaristía, que está ahí en la mesa del altar, que está ahí en vivo y presente, para luego yo hacer mi obra de caridad. No es lo que hacen las hermanas misioneras de la caridad, hacen una oración al Santísimo antes de hacer sus obras de caridad, ¿no? Y ellas no son comunistas, por si acaso. No son unas hermanas extraordinarias que lamentablemente en Nicaragua las expulsaron. Entonces, pienso que por ahí va el problema, ¿no? Quizás el querer ser abiertos, el querer atraer pues a las personas que están alejadas de la iglesia, pero el problema es que se han querido ir aceptando ciertas opiniones e ideologías que lo que han hecho es un poco descuidar lo más importante y también confundirnos mucho, ¿no? Incluso a veces puede ser que haya facultades de teología que enseñen otras cosas que la iglesia enseña. Yo puedo intentar, en facultad de teología tienes que hacer tu propia teología, pero pienso que hay unos parámetros que uno tiene que seguir. Y si uno está en el error, tiene que reconocerlo, ¿no? Entonces pienso que desde ahí también se ha colado el globalismo, las ideologías progresistas, como la ideología de género, porque también a veces equivocadamente se habla de violencia de género dentro de una homilía, o hermanos y hermanas, y en algunos casos un obispo, no voy a decir quién, ya saben los que me están escuchando, cuando el presidente Martín Vizcarra en tiempos de pandemia dijo que se utilice el lenguaje inclusivo dentro de las iglesias, como si él fuera de su competencia, un obispo dijo jóvenes y jóvenes, ¿no? Entonces creo que todas estas cosas, quizás el entender mal el Concilio Vaticano II, el entender mal esto de ser de mente abierta, como que ha traído ciertas consecuencias. Entonces, en la actualidad, cuando uno, por ejemplo, una de mis posiciones, cuando yo hablo de que cuántos hijos deben tener cada matrimonio, yo les digo, pues lo que Dios quiera. Si uno sacerdote, incluso el compañero mío me escucha, me dice, me debate y está en desacuerdo. ¿Por qué? No, porque al final la mujer tiene que decidir o que puedan tener los hijos que ellas puedan mantener. Y le pregunto, pero si es que sale embarazadas inesperadamente, entonces, ¿qué hacemos con este niño? Digo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo defiendo. Entonces, pero también dentro de la iglesia hay personas, no, pero se puede utilizar el método Billings para evitar embarazos y estas cosas. Entonces yo digo que hay personas que incluso me dicen, sí, pero yo no tengo una posición económica muy baja, por eso solamente tuve 2 o 3, por eso yo me cuidaba con mi esposa. Entonces, cuando hablas de estas cosas, como que ya te ven como bicho raro y ya como que te quieren callar o te quieren decir, bueno, tú no sabes, tú no vivas con ellos y tantas cosas que puedan aparecer por ahí. Entonces, por eso digo, ahí el error es a veces haber acogido a todas las personas porque tenemos que acogerlas, pero el problema ha sido cuando no se ha corregido el error y cuando se ha descuidado la liturgia, cuando se ha descuidado la oración, que es lo más importante para luego poder hacer caridad. Entonces pienso que por ahí está el problema. Eso. Y no se termina a veces de entender dónde está el límite, ¿no? Dónde está el límite entre lo inclusivo y abarcar a todos y que ingrese la ideología, pero por la puerta central del templo, como muchas veces se está viendo, y en los casos que acabas de mencionar. Y cuando hablabas de la teología de la liberación y estos casos del Perú, bueno, ahí vemos claramente cómo el marxismo se ha metido porque pasó del espíritu a la materia y nos olvidamos del alma y pasamos al cuerpo. No, dale de comer, pero para eso pone un comedor solamente, ¿no? Y no seas sacerdote ni hagas ningún tipo de, de, de acto espiritual, porque el acto espiritual Sí, parece que no serviría porque el alma justamente es algo que no se ve. Sí, incluso dale. te puedo decir una cosa, ¿no? Que pasaba en la Amazonía peruana, en algunos lugares, ¿no? Cuando fue el Sínodo de la Amazonía, una de las cosas que hablábamos incluso con el obispo de Moyobamba,
que es una gran persona, nos decíamos que muchos católicos o instituciones católicas se han centrado mucho en el asistencialismo y han descuidado la parte de evangelizar y del primer anuncio. Y veías algo que te sorprendía, que estas personas iban a la iglesia incluso evangélicas, incluso no católicas, iban a la iglesia católica para comer, para que les den comida, víveres y todas estas cosas. Pero si iban a la iglesia evangélica para orar y para recibir la predicación, ¿entiendes? Sincretismo se llama eso, Entonces, ¿no? sí, Básicamente. pero el detalle es que vamos a lo otro, es decir, Sí. que la gente busca un soporte espiritual, busca Ujú. orar, ¿no? Entonces, lamentablemente todo esto no lo he encontrado en estas instituciones católicas, sino que encontraban esto justamente en una iglesia no católica. Entonces era como para reflexionar nosotros. Entonces, una de las cosas que yo decía también en mis homilías, ¿no? Si vas a dar de comer a un pobre, ten en cuenta que tienes que mostrarle a Cristo y Ujú. hablarle de Cristo, obviamente. Porque claro, obviamente si quieres que el pobre hable de Cristo, tienes que también ayudarle a que esté solventada sus necesidades básicas, es obvio, ¿no? Pero también dentro de eso está la evangelización. O sea, yo te doy de comer, pero yo quiero que tú vivas con Cristo. Yo quiero que tú conozcas a Cristo, conozcas a Dios en mi iglesia y tengas ese soporte espiritual también, no solamente material de llenar tu estómago, sino también este soporte espiritual, este sentido de la vida que tienes que buscar en Dios, ¿no? Entonces, eso es tarea también nuestra, ¿no? Enseñarles, darles de comer, pero también enseñarles y también enseñarles a salir de la miseria. O sea, son tres cosas que uno nunca tiene que olvidar. Entonces es muy importante lo que te estoy diciendo, muy interesante para reflexionar nosotros mismos, ¿no? De que no solamente es la materia, sino también las otras dimensiones del ser humano que tienen que estar, por así decirlo, con base, ¿no? Tener una base. Si no, al final la vida del hombre no es colmada. Totalmente, y hoy la variable, y con esto vamos dándolo de a poquito un cierre, ¿no? Pero hoy la variable de la trascendencia no se ve, o sea, no se ve porque es todo hipermateria y dentro de la hipermateria la hipersexualización, es decir, en este gran concepto, si lo subdividimos en distintos actores o componentes, la sexualización o la sexualidad justamente es la frutilla del postre que viene gestándose hace muchísimos años para llegar hoy a donde estamos. Entonces pasamos al puro cuerpo, ¿no? Pasamos del polo, podemos tener el polo espiritual y el polo corporal, y dentro de lo corporal lo extendemos al máximo, te diría, y ya encontramos la sexualidad, que es un acto sagrado, ¿no? Pero a la vez se puede paganizar tanto que termina siendo justamente la hipermateria o el contacto directamente con el templo corporal que remite a la materia, dejando de lado el componente espiritual, como hoy se practica justamente, ¿no? Y ahí podemos hablar de la homosexualidad, entre otras cuestiones. Me Una quedaron cosa, muchos Pablo, temas. Sí, sí, dale. que quiero seguir, todavía tengo 2 minutos. Bueno, tengo Sí, tiempo, tranquilo. ¿no? Pero Sí, depende de sí, ti sí. también, porque tú también tienes que atender quizás a algún paciente o a tu familia. Ujú. No, acá estamos en feriado, pero tengo que atender a mi familia, básicamente. Sí, una de las cosas que también esto que pasa en iglesia hoy, quiero remitirme a un libro, todavía lo estoy iniciando a leer, pero escuché la entrevista que le hizo el padre Javier Olivera, el padre Charles Moore, Buenísima la entrevista. Sin que habla desperdicio. acerca del libro Asesinato en el grado 33 y Sí, habla del informe del Monseñor Cañón, sí, no sé si se pronunciará porque no sé francés, Monseñor Cañón, que hizo un informe acerca de la masonería en la sí, iglesia. Me sí. sorprende mucho cuando se habla de algunos obispos, incluso se sospecha del que hizo la reforma litúrgica era masón. Sí, que la Entonces, había, por lo que cuenta, lo había hecho cuasi sí, en una servilleta de un café o de una pizzería, algo la así, plegaria, la rápidamente. plegaria, la plegaria eucarística 2, ¿no? Bueno, que la Exacto. uso también, pero Ujú. Pero, o sea, como que deja mucho, o sea, me hace reflexionar mucho y pensar tanto que, a ver, cómo a veces se cuela el humo de Satanás dentro de la iglesia, o sea, esa es una de las cosas que pasa. Ahora, otra cosa que también es bueno, y lo he dicho también en otras entrevistas, es acerca de la renovación de la iniciación cristiana y de la pastoral de los sacramentos. Lo que pasa es que a veces una de las cosas que pasa en la iglesia hoy es que suponemos que ya todo el mundo es católico, ¿no? Que ya todo el mundo es cristiano católico y por tanto, como era antes, no iban a venir aquí a bautizar a su hijo porque eran creyentes y antes, como era antes, no esperábamos que la gente viniera.
pero ahora es al revés, es que hay que salir al encuentro de la gente. Y una de las cosas que estoy viendo es que como que entre comillas se regalan los sacramentos. Es decir, tenemos límites, 1 año de preparación para la confirmación, 1 año para la primera comunión, que los jóvenes y niños aprendan el catecismo de memoria, los 10 mandamientos y ya está preparado. Pero, ¿qué falta? Falta que estos jóvenes y niños no han tenido una vivencia o un encuentro con Cristo vivo, es ese el problema. Y también con respecto al bautismo de niños, ¿no? Suponemos que los papás son formados de manera cristiana y por tanto van a darle educación a este niño, porque son los requisitos para que sean bautizados los niños, pero resulta que las familias actualmente no tienen esta formación, no todos tienen una formación sólida católica. Incluso a veces tienen la idea, ¿no? Que cuando crezcan ellos decidan qué cosa van a hacer y Sí. tal. Entonces, por eso yo pienso que ahí debe haber una renovación, como también no es el único que lo dice, también lo he escuchado en España, lo he escuchado también de otros sacerdotes aquí en Perú, de que hay que apostar por una catequesis carismática de primer anuncio, ¿no? Y una catequesis mistagógica, ¿no? Que enseñe los misterios. Y más que todo, que propicie un encuentro con Cristo vivo en un inicio, una experiencia de Dios, para ya luego ir asumiendo los contenidos y tener en cuenta que la catequesis, que la iniciación cristiana no termina con la recepción de los sacramentos. O sea, la iniciación cristiana, por así decirlo, es el inicio. O sea, yo le inicio a este hombre en vida cristiana. Los sacramentos son compañeros de camino. Los sacramentos no son el horizonte ni la meta de la iniciación cristiana. Más bien reciben los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, confirmación y Eucaristía, para que ellos sigan ese camino que han iniciado y lo terminen cuando se mueran. Y de alguna manera, pues empieza ya su vida bienaventurada, ¿no? Como decía mi profesor de escatología encoada, ya desde que son bautizados. Ya desde que son bautizados, tienen que proyectarse a lo que es la vida futura. Y eso, ¿quién le va a enseñar cuando son niños? Los papás. Y es lo que enfatizo mucho ahora. ¿Quién le va a enseñar a este niño a ser santo? Los papás. Por eso que los papás tienen que ser formados, hasta he tenido la osadía de decir. Entonces, ya no hay que reducir las charlas a 3 charlas nada más para papá y padrinos. No, que sea 1 año. Que sea 1 año. Que sea 1 año, año y medio, lo que haga falta para que estos papás tengan primero esta experiencia de Dios, asuman los contenidos y le enseñen a su hijo también, o en el camino juntos, ¿no? Quizás hacer una catequesis paralela. O sea, hay tantas cosas que uno tiene que hacer y también la otra cosa que yo propongo es el acompañamiento de sanación y reconciliación. Bueno, por el momento estoy haciendo lo que hace Proyecto Raquel, ¿no? Entonces es muy necesario también atender a las personas que tienen alguna herida que no les deje ejercer su vida cristiana. Bueno, eso es lo que puedo agregar a raíz de la pregunta qué pasa con la iglesia hoy, ¿no? Y la renovación de la iniciación cristiana. Volver a lo que era los primeros siglos del cristianismo, cómo era en ese tiempo el anuncio, el primer anuncio de las catequesis, ¿no? Como también volver al el ritual de iniciación cristiana para adultos, las etapas de catecumenado y adaptarlas al tiempo actual, ¿no? Y eso. Y hay tantas cosas que puedo hablar también, como la apertura a los jóvenes, entender a los jóvenes, pero que ya sería materia de otro vivo, ¿no? Porque ya nos estaríamos extendiendo demasiado y creo que ya hablé demasiado. No, no, está muy bien, padre. A ver, acá hay una pregunta, me voy a tomar la atribución. Dice Pablo, tengo un amigo que dice que ve o siente presencia en su casa, solo él, no su señora e hijo. Se ha mudado de casa y esas presencias siguen. Él no es creyente, que podría ser. Punto número uno, habría que hacer un diagnóstico de este tema de las presencias, ¿no? Bueno, qué es lo que ve, qué es lo que no, cómo son, etcétera, etcétera. Hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver que no haya ningún componente psicológico, porque de tres actores hay uno que tiene ese contacto, que no forzosamente tiene que ser algo psíquico, sino puede haber una mayor sensibilidad o la puerta abierta de ciertas fuerzas que por algún motivo ha abierto esta persona, ¿no? Se ha mudado de casa y esas presencias siguen. Bueno, este es un indicador que mostraría que no sería, muchas veces las presencias son del propio lugar, porque en ese espacio había un cementerio, hacían cosas raras, por no poner nombres. Entonces, lo que sucede es que cuando vos te vas, eso queda ahí y no te persigue. A ver, cuando hay un seguimiento, habría que justamente verlo. ¿Qué se puede hacer? ¿No es creyente? Bueno, es un tema central, porque esto hay que... Yo me dedico a trabajar con estos temas, con sacerdotes, por eso me llaman para hacer charlas Nueva Era, como me llamó el padre la otra vez, etc. Habría que abordarlo por un
por un doble camino. Por un lado, la parte psicológica para estar seguro de que esto es una cuestión espiritual, ¿no? Porque muchas veces pasa que no y otras veces sí realmente. Y después ir al sacerdote correspondiente que maneje estos temas y que haga un diagnóstico espiritual. De esta doble vía. El único punto que no está bueno, por hablar mal y pronto, es que no sea creyente porque puede terminar en cualquier lado para que lo ayuden espiritualmente, ¿no? Un clarividente, bla, 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 bla. Padre, ¿querías decir algo? Sí, bueno, también tener en cuenta que lamentablemente en algunos sectores de la iglesia se está permitiendo la nueva era, Sí. ¿no? Y algunas, por ejemplo, talleres de yoga, talleres de Reiki. Ahora, complementando lo que dijo este señor, ¿no? Con su pregunta, sí, es muy cierto lo que dice Pablo. Bueno, él es experto en estas cosas y él también con su experiencia lo ha vivido, ¿no? Y él puede dar un buen testimonio de esto. Y sí, es bueno primero hacerse un diagnóstico psicológico, luego hablar con un sacerdote, porque es así, tiene que hablar con un sacerdote. Y yo digo que quizás si no es creyente, puede ser que por estas cositas puedas volverse creyente, ¿no? Porque de Exacto. alguna manera Dios se puede servir de algunas cosas, incluso de estas, Conmigo pasó eso. Yo no era para volverse creyente y la creyente. conversión me llevó, o sea, el de estar en todas esas cosas me llevó justamente a ser creyente. Sí. Así ¿Puedo que, contar una cosita antes de terminar? sí, obvio. Sí, 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 sí. Esto lo conté con lo que le dije también a Horacio cuando me entrevistó, porque también surgió una pregunta parecida, porque esta persona me preguntaba si es que yo tenía una experiencia mística o una experiencia, pues, de alguna cuestión demoníaca de exorcismo. Bueno, yo las veces que he ido a una casa a bendecirla por alguna manifestación o infestación, me dicen siempre, padre, ¿usted no ha sentido nada raro? ¿No ha sentido el ambiente pesado? Le digo, no. Y yo entendía que en algunos casos era sugestión psicológica. Entonces, pero para que esté tranquila la persona y no se vaya al brujo, Ujú. pues yo iba a bendecir a la casa y estaba la persona tranquila. Resulta que una vez, y fue la única vez que sentí eso, en un colegio creo que habían hecho alguna ouija, no sé qué cosa habían hecho. La cuestión es que el catequista de rural, fue en la Amazonía peruana, el animador, como le decimos nosotros, allá en la prelatura de Moyobamba. Bueno, yo trabajaba en San José de Sisa, se llama el lugar, en la provincia del Dorado, en el departamento de San Martín, ¿no? Allá en la selva peruana. Era un pueblo, pues claro, de inmigrantes cajamarquinos, y me decían, padre, hay una cosa que está pasando aquí, los niños están viendo tal a un duende o un payasito, así le decían el payasito, que era como un hombrecito que daba vueltas. Ujú. Hay 3 niños que están puesto mal, pero no me dijeron las características, solamente me dijeron que se han puesto mal, no sé, bueno, digo, siempre cuando hacen estas cosas, pues sucede esto, ¿no? Entonces yo fui a hacer la misa porque me pidieron que haga una misa en el colegio. Ujú. Bueno, ya, vamos. Y me dio autorización el párroco, ya fui, me llevaron en moto, bueno, ya todo, para llegar ahí es un poco difícil. Cuando entré y comencé a hacer la misa, sentí como que las piernas me comenzaron a temblar, le dije, yo comencé, esto no es normal. No, no, Ujú. aquí sí hay una presencia un poco demoníaca. Entonces lo que yo hice fue, como yo no soy exorcista, lo único que hice fue Ujú. lo que estaba en mis manos. Hice la misa, consagré varias formas y cuando di la comunión me quedé con algunas. Dije, no, yo voy con Jesús y voy a bendecir cada salón, pero con Jesús conmigo, Exacto, exacto. ¿no? Y es lo que hice. Entonces en la misa obviamente pedí por los niños que estaban mal y todo. Cuando ya terminé de bendecir cada salón, me trajeron a los niños, yo pues les hice agarrar el rosario para ver si tenían alguna reacción, pero no tenían ni una reacción, así que solo les di la bendición, oré por cada Ujú. uno, les impuse las manos y ya. Después de todo eso, pues me dijeron los animadores de que ya no habían esas manifestaciones, ya todo había calmado. Y una cosa que nunca supe, cuando fui después a ese lugar, porque yo hacía pastoral con jóvenes en ese lugar, me decía uno de los niños, padre, antes de que usted llegue, los niños incluso hablaron en lenguas. Y yo Ujú. me quedé, ¿qué? ¿Qué? Le digo, yo no sabía eso, pero cuando me los acercaron se notaban que estaban un poco mal, pero ya no tenían esas manifestaciones, o sea, ya estaban calmados. Claro. Entonces, estos niños que los conocían sus compañeros me decían, no, padre, pero también hablaron en lengua. Eso me enteré después de un mes, ¿no? Que había hecho la misa. Me dice, hablaron en lenguas, hablaron en esto. Bueno, ya, la cuestión es que inconscientemente hice un exorcismo sin ser exorcista, pero Ujú. hice lo que estaba a mi mano, ¿no? O sea, fue la única vez que tuve esta experiencia que nunca Ujú. había sentido y cuando noté que mis piernas me comenzaron a temblar así de la nada, dije, no, esto no es normal,
Está muy Me meto, bien. Ujú. consagro esto, llevo a Jesús en aquí en mi pecho y voy a bendecir todos los salones, ¿no? Y Perfecto. esta, Bueno, sí, es lo pudiste, que... pudiste resolver de una manera excelente, ¿no? Así que bueno, padre, la verdad que espectacular. Te agradezco un montón por la posibilidad de charlar contigo ya desde el otro lado, ¿no? Entrevistándote yo a vos y toda tu experiencia, todo lo que has contado, me parece espectacular. Aliento a todos los que están del otro lado, tanto ahora en vivo como cuando lo vean a posteriori en mi canal de YouTube, esto va a estar, que lo sigan en las redes, ¿no? Que difundan, que comparten este video, que se suscriban al canal del padre, que ahora nos va a decir sus direcciones, al Instagram también, está haciendo muchas entrevistas, está dando una batalla cultural y espiritual enorme y se necesitan más sacerdotes como él. Así que padre, para cerrar, si querés decirnos tus redes sociales. Sí, tengo página de Facebook y mi canal de YouTube que se llama Custos Veritatis, que significa custodio de la verdad en referencia a San José. En mi Instagram estoy con mi nombre, p.luischumpentamaris OSJ. Así me pueden buscar en Instagram, en Facebook. Si quieren ir a mi cuenta personal, pues igual, p. Luis Chumpen OSJ. ¿No? Y también tengo mi cuenta de Patreon, más que todo para recibir donaciones, igual con el mismo nombre, Custos Veritatis. ¿No? Y también tengo una cuenta de TikTok con mi nombre igualito, Padre Luis Chumpen, pero especialmente donde yo me desenvuelvo más es en mi página y mi canal de YouTube que tiene como nombre Custos Veritatis, que pueden ingresar y ver algunas entrevistas. También entrevistó a Pablo y dicho sea de paso, el día 29 de diciembre voy a tener a Pablo en mi canal junto con el padre Federico Hayton y vamos a tocar un tema muy controversial, ¿no? A fines de año. Nuevo año, año nuevo y nueva era. Así. Un honor, pero para cerrar el año, impresionante estar con vos, padre, y con el padre Federico Hayton, la verdad. Palabras mayores ambos. Así que bueno, padre, cerramos aquí, te agradezco un montón y nos estamos viendo en el próximo. Un gran saludo para todos los que están del otro lado. Muy bien, Dios los bendiga.